Buenos días, señorías. Quiero comenzar esta comparecencia agradeciéndole al Grupo Socialista la oportunidad que nos ha dado de presentarnos ante esta comisión y para presentar los datos sobre agresiones al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que desde el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que coordinamos desde la Asociación Arcópoli de la Comunidad de Madrid y al que pertenecen la gran mayoría de entidades de la región. Mi nombre es Eduardo García Ríos y soy miembro de la Junta Directiva de Arcópoli. Además, participo activamente en el Observatorio. Mi asociación lleva más de 10 años trabajando por la igualdad real de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en la Comunidad de Madrid. Y desde 2014 ha experimentado una especialización muy importante hasta convertirse en una de las entidades de referencia de nuestro país en la lucha contra los delitos de odio al colectivo LGTB. Tras 2 años de intenso trabajo y formación, junto con Movimiento contra la Intolerancia, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y otras entidades, en 2016 nació el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que coordinamos junto con más de 10 asociaciones de la región. En los 6 primeros meses del año, según el informe del Observatorio, se han producido 109 agresiones en la Comunidad de Madrid. A día de hoy ya son más de 160. La gran mayoría se han producido en el Distrito Centro de Madrid, con un 32%, y en el Distrito de Moncloa, con un 15%. La razón de que existan estos dos puntos calientes es debido a la visibilidad que tiene el colectivo LGTB en estos dos distritos. Por un lado, en el Distrito Centro está el barrio de Chueca y en sus alrededores las personas LGTB se permiten ser visibles y mostrarse tal y como son. Pero cuando salen de la zona segura que representa el barrio, las personas LGTB se encuentran en la realidad de que la homofobia aún perdura en la sociedad. Casi todos los ataques se han producido en las zonas adyacentes al barrio y no dentro de él. Un fenómeno parecido ocurre en el distrito de Moncloa, donde se sitúa una discoteca de ambiente aislada, por lo que se produce el mismo fenómeno. En el resto de distritos, las agresiones son menos frecuentes y en su mayoría se corresponden al acoso vecinal o a problemas familiares. Fuera de la capital, tenemos muy pocos datos, y esto se debe a la dificultad existente para llegar a los municipios más pequeños. La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios y de ellos, más de 150 tienen menos de 50.000 habitantes. Pero sabemos por experiencia que hay muchos más casos que no nos llegan. No obstante, no se llegarían a alcanzar cuotas similares a las de Madrid Capital, puesto que el colectivo LGTB no se puede permitir el lujo de ser visible en estos municipios. Entrando en los datos más concretos del informe, podemos señalar que el tipo de agresiones son muy variadas. Las más habituales son las agresiones verbales con una incidencia del 30%, las agresiones físicas con una incidencia del 29% y las amenazas con un 8%. Aunque también habría que añadir el acoso laboral, discurso de odio, expulsión de locales o incluso pegadas de pegatinas que incitaban a la violencia al colectivo. Los agresores son gente joven, en un 52% tiene menos de 30 años. Esto es muy preocupante, ya que pone de manifiesto que la homofobia en la sociedad madrileña no es un vestigio de la dictadura, sino que en casi 40 años de democracia no hemos conseguido inculcar valores de tolerancia y de respeto al alumnado. Las incidencias se han producido principalmente por la noche. Este es el caso de un 54% de los casos, lo que ejemplariza que las agresiones se producen cuando el colectivo sale con los amigos y es visible en el barrio de Chueca. Asimismo, hemos detectado una fuerte relación entre el transporte público y las agresiones, lo que nos ha llevado a firmar un convenio con Metro que se ha materializado este verano. El mayor problema al que nos enfrentamos es la infradenuncia. A pesar de lo alarmante de la cifra de agresiones que ha registrado el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, estamos lejos de las cifras de otros observatorios de países de nuestro entorno, como puede ser SOS Homophobia en Francia o True Vision en Inglaterra. Este porcentaje bajo es aún más bajo en el porcentaje de denuncias de los casos que nosotros hemos registrado. Solo un 16% de los agredidos que han acudido a nosotros han acabado denunciando. Y esto puede hacer que las autoridades no le den la importancia necesaria a las crecientes agresiones por LGTB-fobia. Hemos percibido que los días de mayor visibilidad para el colectivo, como pueden ser el orgullo LGTB o el Día contra la LGTB-fobia, se han producido más agresiones. Es decir, hay una conexión directa entre visibilidad y agresiones. Y esto va en sintonía del perfil del agredido. En un 74% de los casos es un chico gay y en un 75% es menor de 30 años. Esto se debe a que la visibilidad de los hombres gays suele ser más habitual y que es más normal ver a mujeres dadas de la mano o en una actitud más cercana, por lo que no despierta la homofobia. Pese a todos estos datos alarmantes, sin duda, no queremos decir que Madrid sea una comunidad homófoba más que el resto de España, sino que precisamente es todo lo contrario. Madrid es una ciudad abierta y tolerante, o una región abierta y tolerante, y por eso se producen estos casos. Cuando el colectivo LGTB se permite ser visible, es cuando la homofobia puede resurgir en las pequeñas agrupaciones que aún quede. Nuestras propuestas del Observatorio Madrileño y desde Arcópoli para erradicar esta lacra son, por un lado, un plan de choque contra las agresiones y, por otro lado, un plan a largo plazo que consiga erradicar, por fin, la LGTB-fobia de la sociedad madrileña.
En el plan de choque, la clave reside en la visibilización. Por un lado, queremos que se muestre la realidad del colectivo LGTB tal y como es en toda la región y en todos los edificios públicos, mostrando así la decidida apuesta de las administraciones por la igualdad del colectivo. Para cumplir este objetivo, desde el Observatorio y desde Arcópoli hemos desarrollado varias campañas para institutos, universidades y centros deportivos. Además, es necesario que se ponga en marcha una campaña para potenciar la denuncia en la policía y así poder actuar correctamente y poder desarrollar un plan estratégico contra la LGTB-fobia. Para ello, necesitamos conocer toda la realidad, la cantidad de ataques y las particularidades de cada zona en la que se produzcan. Las medidas a largo plazo se pueden reducir en dos palabras: más educación. Con la Ley LGTB de la Comunidad de Madrid se ha dotado a las administraciones y a los colectivos de herramientas para trabajar, pero necesitamos que los protocolos, planes de estudio y las actuaciones sean valientes y hagan una apuesta decidida por la educación y la igualdad, ya que si lo hacemos podríamos tener la primera generación libre de LGTB-fobia de aquí a unos años. Y sin más, pues agradezco vuestro tiempo y la oportunidad de estar aquí y me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Don Eduardo García, en representación de Arcópoli, por aceptar la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista y por toda la información que en un primer momento nos habéis aportado sobre el trabajo y desarrollo de vuestras actividades. Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos felicitar el ingente trabajo que lleváis desarrollando todos estos años, tanto en materia educativa como en la lucha y denuncia de la LGTB-fobia de la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, queremos solidarizarnos también con las amenazas recibidas recientemente, tanto a vuestra asociación como a los militantes que las conforman. No nos olvidemos que este señor de Mataró sigue en la calle ahora y os está comparando con el terrorismo, con ETA. No sé si la policía ha actuado al respecto, nos gustaría que nos informara. Hecho absolutamente inadmisible y que hemos sufrido muchas personas en nuestras propias carnes. Y para el que hay que buscar una solución real para que la impunidad de estas cuentas en las redes sociales termine, tanto por parte de la Policía Nacional como por las empresas encargadas de gestionarla. Cuestión por la que nuestro grupo parlamentario ha solicitado el próximo mes la comparecencia de un representante de Twitter España en esta misma Comisión de Políticas Sociales y Familia, y la cual han aceptado. Sobre este respecto, nos gustaría preguntarle, a juicio de vuestra asociación, qué tipos de políticas se deberían de realizar para comenzar a acabar con esta espiral de odio que cada vez se extiende más por todas las redes sociales de forma imparable. También nos gustaría que nos explicara con más detalle el funcionamiento del Observatorio contra la LGTBI-fobia, qué colectivos lo conforman, por cuántas asociaciones está conformado y cómo desarrollan su trabajo después de que una víctima de una agresión se pone en contacto con ustedes. ¿Qué porcentajes de denuncias se realizan en comisaría, que esto ya no lo han dicho, tras contactar con ustedes y cuántas personas finalmente no lo hacen? Esto ya lo he respondido anteriormente. O si de forma posterior, y esto sí tenemos bastante interés en saberlo, son derivadas a algún tipo de acompañamiento psicológico, médico y jurídico, hecho que contemplan las leyes integrales de transexualidad en su artículo 31 y la de la LGTBI-fobia en su artículo 16 y 55, o saber si aún el gobierno regional no ha reglamentado este cauce y no se pueden acceder a los mismos. Igualmente, desde vuestro análisis, ¿cuál consideráis que ha sido el repunte porcentual de los ataques por LGTBI-fobia y el aumento de las propias denuncias? ¿Y qué resultado nos arrojaría la suma y la resta de ambos? Estoy convencida también de que ha habido un aumento, al par que el aumento de las denuncias, pero sería interesante saber si hay una aproximación de cuál es el aumento real entonces. En este apartado me gustaría reconocerle el mérito de vuestra asociación para el observatorio por parte de quienes lo conforman, ya que ante la dejadez del gobierno regional y el constante aumento de las agresiones por LGTBI-fobia en la Comunidad de Madrid, han tenido que ser
las organizaciones civiles quienes hayan puesto en marcha una herramienta que debería de ser de absoluta responsabilidad de la Comunidad de Madrid y que desde la época de la señora Cifuentes como delegada del Gobierno solo se quedó en fotos y en anuncios de protocolos que nunca se cumplieron y nunca llegaron a las comisarías como pudimos comprobar en su momento, pero que ahora de forma irremediable tendrán que poner en marcha tras la aprobación de las dos leyes mencionadas anteriormente, la integral de transexualidad de marzo y la de la LGTBI-fobia. La de transexualidad sacada adelante con los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, y la de la LGTBI-fobia con las 138 enmiendas que salieron adelante de la oposición, que no son otras sino que las que nos proporcionasteis ustedes, los colectivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, entre ellos y de forma importante las de Arcópoli, que junto a las del resto de asociaciones vais a tener parte activa en el desarrollo de la ley, ya que en el texto original del Partido Popular no se contaba con vosotros. Por lo tanto, son dos preguntas las que le hago. ¿Qué opinión le merece que haya tenido que ser las organizaciones civiles las que hayan tenido que ser las creadoras de un observatorio contra la LGTBI-fobia? ¿Y qué le parece que el Gobierno regional no fuera a contar con ustedes en el texto original de la ley contra la LGTBI-fobia? Por otro lado, nos consta que ya habéis sido convocados para el desarrollo de un protocolo educativo junto a otras asociaciones, por lo que nos gustaría saber cómo se está desarrollando dicho trabajo, ya que tras unas declaraciones recientes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, ha dicho que se evitará los adoctrinamientos, lo cual nos ha dejado bastante perplejas y perplejos, porque nos preocupa en sobremanera que aún no hayan entendido nada de educar en el respeto a la diversidad LGTBI. También, ¿qué se debe hacer escolar LGTBI-fóbico? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar dentro de los colegios cuando una niña o una niña se siente acosado dentro del colegio? A su criterio, ¿cuáles son los pasos que se debe de dar? Saber también si el Gobierno regional ha comenzado a realizar las reuniones pertinentes para la creación del Consejo LGTBI. Artículo 6 de la Ley contra la LGTBI-fobia, enmienda aportada por el Grupo Parlamentario Socialista desde el consenso de los colectivos, donde por fin vais a poder trabajar codo con el movimiento, todo el movimiento asociativo LGTBI de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo de las administraciones del Gobierno regional. Igualmente, el artículo 16 de la Ley contra la LGTBI-fobia, siguiendo el sentido del Estatuto de la Víctima, crea la figura del acompañante. Nos consta que hace algún tiempo teníais problemas porque no podíais acompañar las víctimas a las comisarías. Queríamos saber si eso ya se ha solucionado o si vuestra denuncia por fin al final consiguió que se emitiera alguna circular para darle una solución, porque desgraciadamente al final se está actuando por prisiones públicas. Dentro del título tercero, capítulo primero de la Ley contra la LGTBI-fobia, en su artículo 55 se habla de la creación de un protocolo a las víctimas. Queríamos saber si como asociación os han llamado para la elaboración de este protocolo, el protocolo de atención a las víctimas. Sabemos que para la educación sí, pero queremos saber si ya han contactado con las asociaciones para elaborar este importantísimo protocolo que es contra el acoso a las víctimas de agresiones por odio. Asimismo, ¿qué opinión le merece que algunos consistorios madrileños no cumplan los compromisos adquiridos aprobados en los plenos de los ayuntamientos, como es el caso de Alcorcón, que después de haber aprobado que la bandera arcoíris ondeara en el ayuntamiento, su alcalde se negara a realizarlo, o de si llegó el propio alcalde a cumplir sus amenazas de interponer una denuncia contra vosotros. Algo absolutamente delirante. Si les sirve de algo, no se preocupen, aparte de que están ustedes bloqueados por el señor David,
la diputada que les habla también. Creo que nos tiene bloqueado a medio grupo parlamentario socialista. Y de Podemos también me consta. Finalmente quería agradecerle de nuevo la labor que realiza su colectivo, así como la predisposición que siempre mostrada con este grupo parlamentario socialista cada vez que le han requerido para todo tipo de iniciativas. De hecho, creo que somos el Grupo Parlamentario Socialista los únicos que lo habéis traído aquí a la Asamblea de Madrid en estas 2 pasadas legislaturas. Tanto para las denuncias que hemos realizado en el Pleno de la Asamblea cuando se han producido nuevas agresiones, así como en la elaboración de la Ley Integral de Transexualidad que el PSOE presentó en las 2 pasadas legislaturas y que en la presente por fin vio la luz gracias al consenso de los colectivos y al trabajo conjunto con Podemos y Ciudadanos, y una más que lamentable abstención del Partido Popular. De igual modo que con la ley contra la LGTBI-fobia, donde vuestra participación ha sido única e imprescindible, al igual que la del resto y cada uno de los colectivos que aportaron sus enmiendas. Sin vuestras aportaciones, esta ley no sería ni la sombra de lo que es. Voy terminando, señora presidenta. Muchas gracias y continuemos con la lucha hasta la plena igualdad real en la sociedad de la convivencia y del respeto, donde el movimiento asociativo, activistas y personas como el compañero Pedro Cerolo nos han traído hasta aquí. Y es nuestro deber finalizar la tarea para habitar aquella ciudad que sigue estando detrás del arco iris. Muchas gracias. Tiene la palabra el compareciente por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Vamos por orden. El plan de choque... Sí, ¿no? Sí. El plan de choque que hemos preparado para los institutos y para las zonas educativas y bueno, pues el resto de la Comunidad de Madrid se consta de una serie de carteles que desgraciadamente no he podido traer hoy aquí, que se llama, una campaña que hicimos el año pasado, que se llama Al Insti igual que tú, y otra para la universidad, a la uni igual que tú, donde se ven a personas LGTB en actitud completamente normal para intentar visibilizar la normalidad del colectivo, porque realmente somos personas completamente normales. El año pasado mandamos a los 300, si no me equivoco mal, 26 institutos de la Comunidad de Madrid, todos públicos, estos carteles dándoles información, diciéndoles además que podíamos dar charlas en sus institutos totalmente de manera gratuita, y de los 326 institutos pues nos contestaron 0. 0 institutos públicos de la Comunidad de Madrid colgaron los carteles. Solo tenemos constancia que se colgaron en un par de municipios en los que los concejales con los que nos hemos reunido de diversos partidos hicieron presión para que los institutos públicos colgaran esos carteles y dieran las charlas. Entonces, a respuesta del grupo de Podemos, en los institutos públicos estamos dando algunas charlas, algunas, pero muy pocas. En los institutos concertados, que yo sepa, ninguna. Y en los privados, imagínense. Sí que nos ha dolido especialmente, sí que nos dolió el curso pasado especialmente, que no nos contestase ningún instituto cuando mandamos estos carteles que no son nada fuertes, pero en fin, hay alguien que no le gusta, así que igual que este año abrimos portadas de La Gaceta y de Actual, que si bien no podemos a lo mejor calificar de ultras, sí que decían que estábamos educando en el homosexualismo y que, en fin, lo que estamos intentando educar es en igualdad. No, realmente la igualdad no es homosexualismo ni es nada. Es mi opinión, o la opinión de Arcopoli. El plan de choque se basa entonces en la visibilización, porque la visibilización es la clave de la normalización. Para ello también hemos creado unos institutos para los centros deportivos, ya que en el deporte es donde más homofobia nos hemos encontrado. Perdón. Como se ha mencionado aquí, en los colegios, pero también en los campos de fútbol y en otros sitios deportivos, se oye la palabra maricón y se insulta con esa palabra cuando la están oyendo niños sin saber siquiera lo que significa. O sea, los niños están aprendiendo un significado de una palabra negativa sin saber realmente lo que están llamando. Entonces, en la educación está la clave tanto para eliminar las agresiones a corto plazo a través de carteles y visibilizaciones, como colgar banderas o poner carteles, y también en dar charlas para educar en la igualdad. Sí que creemos que las agresiones han aumentado y nos basamos en ello en que los días de mayor visibilidad, como son el Día del Orgullo LGTB y el Día contra la LGTB-fobia, es cuando más casos hemos recibido. Entonces,
cuando nosotros recibimos esas denuncias, esos avisos, porque no se materializan en denuncias, desgraciadamente tenemos una incidencia de denuncia del 16%, pues evidentemente las denuncias aumentan, pero aumentan porque aumentan las agresiones. O sea, están aumentando las agresiones y por lo tanto también hay más gente que denuncia, y porque gracias a la labor del observatorio estamos animando a la gente a denunciar. Realmente la denuncia sí es importante. Cuando nosotros denunciamos o conseguimos que los agredidos denuncien, también sirve para que la policía se vaya haciendo un mapa de dónde van siendo las agresiones, de cómo van siendo y cuál van siendo las características de los agresores. Entonces, sí creemos que están aumentando las denuncias y que es importante denunciar. El funcionamiento del observatorio, pues somos un grupo de voluntarios de en torno a 30. Tenemos un margen de actuación de en torno a 3 horas porque todos somos voluntarios, todos trabajamos, estudiamos o hacemos incluso las dos cosas a la vez. Entonces es muy complicado realmente estar en todos los lados a la vez. El observatorio tiene un número de teléfono y una página web y un Twitter y un Facebook. Cuando nosotros recibimos una agresión, la ponemos en conocimiento de un grupo de WhatsApp. Y entonces a partir de ahí se ofrecen los voluntarios, siempre intentando que sean, pues si es un chico gay agredido, pues que sea un chico el que vaya a atender, más o menos con la misma edad, o si es una persona transexual, que vaya más o menos una persona de la misma edad, porque la empatía al fin y al cabo es lo importante. El colectivo LGTB tiene desgraciadamente muy poca autoestima y entonces creemos que es necesario que cuando alguien atienda una persona que pueda empatizar con él. Por eso quizás el 112, a pesar de ser una buena iniciativa, desconocemos los datos porque no los tenemos, quizá no esté funcionando todo lo bien que debería, porque precisamente nosotros acompañamos al hospital, acompañamos a denunciar y tenemos un gabinete de psicólogos y de abogados para hacer luego un seguimiento y poder ayudar en las denuncias. Entonces, en cuanto al funcionamiento del observatorio, pues somos todos voluntarios y vamos haciéndolo más o menos como podemos. Tenemos un grupo de 3 abogados y 3 psicólogos y pues es más o menos el funcionamiento. Sí que creemos que el observatorio tiene que ser una entidad que no dependa, o sea, que no sea de la Comunidad de Madrid, sino que sea una asociación o un conglomerado de asociaciones como es actualmente, que tenemos la gran mayoría, casi todas las asociaciones de la Comunidad de Madrid, precisamente por esta empatía. Si al final es algo de la Comunidad de Madrid, como el 112, pues quizá no se produjese. Por otro lado, no tenemos constancia de que nos haya reclamado para la conformación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. Entonces, sí es cierto que la Comunidad de Madrid está avanzando y está tomando medidas, todavía no se nos ha llamado para todos los protocolos y todas las actuaciones que en principio se iban a hacer y que están de acorde a la ley. También tengo que decir que no hemos tenido de momento problemas a la hora de acompañar a las víctimas. Ha habido un cambio en la Policía Nacional, si mal no recuerdo, en las últimas semanas, y esto pues es cierto que nos está ayudando y pues es de agradecer. Y respecto al alcalde de Alcorcón, que tengo que contestar si no le parece mal, no es negativo, no nos ha denunciado, no tenemos constancia de que nos haya llegado la denuncia, así que, dicho esto, creo que tampoco tengo que mencionarle mucho más, pero no nos ha llegado la denuncia. ¿Sí? Vale. Y bueno, creo que no me dejo nada. Sí, perdone. Una cosa más, lo que ha dicho usted respecto a la libertad de expresión a la hora de educar, si bien es cierto que tenemos que tener la libertad de expresión y la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos, desde Arcópoli, desde el observatorio y ya personalmente creo que la libertad tiene el límite de la igualdad. Entonces, creo que, por ejemplo, no podemos educar, como bien ha hecho Arcópoli, denunciando a la señora Elena Lorenzo, que es una persona que quería curar homosexuales, pues no podemos educar diciendo que hay gente que puede curar homosexuales. Eso no entra dentro de la libertad, porque al final estás cortando la libertad de las personas homosexuales que no pueden vivir su homosexualidad o su transexualidad con dignidad. Y creo que no me dejo nada. Y pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias.